sobrina, ¿qué haces aquí sola a esta hora? Papá se enfadó conmigo. Dice que ahora solo quiere estar con el bebé nuevo y yo tuve mucho miedo. Cuñada, estás loca. ¿Cómo dejaste que tu hija estuviera sola en la calle con esta tormenta? Después de lo que mi cuñada reveló por teléfono sobre su marido, entré en desesperación, cerré la puerta con llave e hice lo único que se me ocurrió para proteger a mi sobrina. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Me llamo Isabel y, cuando todo esto empezó, tenía 38 años y una sensación constante de haber llegado tarde a todo. Diego y yo nos habíamos casado el año anterior. Fue ese tipo de matrimonio que todo el mundo llama tardío. Desde el principio fuimos muy claros, los dos queríamos un hijo lo antes posible. Yo sabía que después de los 35 las probabilidades bajan, y cada prueba de embarazo negativa era como un sello invisible que decía, llegaste demasiado tarde. Mientras el bebé no llegaba, quien ocupó ese lugar fue mi sobrina. Ella se llama Alicia, hija de mi cuñado Ricardo y mi cuñada Lucía. Una niña de 5 años, cabello castaño siempre medio alborotado, ojos enormes y una energía que no le cabía en el cuerpo. Desde que entré a la familia, Alicia se me pegó como si yo hubiera sido su tía de toda la vida. Y yo la dejé. Tal vez yo necesitaba a Alicia más de lo que ella me necesitaba a mí. Diego trabajaba como director en la empresa de mi suegro, don Manuel, prácticamente el próximo presidente de la empresa. Yo mantenía mi empleo en otra compañía y defendía mucho mi propia carrera. Acordamos que solo iría al negocio de la familia si era decisión mía, nunca por obligación. Ricardo, en cambio, se negó a trabajar con su padre. Decía que no soportaba vivir a la sombra de Diego y se metió en una startup de tecnología con un amigo de la universidad. Le encantaba hablar de rondas de inversión y capital semilla, pero, sinceramente, yo nunca entendí muy bien qué hacía. Vivía en un mundo donde el gran éxito siempre estaba por llegar. Al menos en apariencia, ellos eran la pareja divertida de la familia. Lucía era graciosa, un poco dramática, y hablaba de Alicia con un brillo especial en los ojos. A veces me invitaba a tomar café y desahogarse. Recuerdo una tarde lluviosa en la que me preguntó: Isabel, ¿te parece normal que un hombre empiece a llegar cada vez más tarde a la casa y siempre con la misma excusa de es por trabajo? Me quedé moviendo el tenedor sobre el pastel, ganando tiempo. Depende, respondí. A veces es solo un proyecto nuevo, más presión. No, Isa, negó con la cabeza, molesta. Si fuera un proyecto, me diría cuál. Ahora solo dice, voy a llegar tarde y ya. Y ayer salió con que iba a un evento de sonido. Ricardo nunca se interesó por nada de eso. ¿De repente es experto en audio? Soltó una risita sin gracia y luego suspiró. Siento que está en otra parte, continuó. Pero cuando le pregunto, soy paranoica. Yo podría haber insistido. Podría haber preguntado más, empujado un poco. En lugar de eso, le dije que tal vez era una fase, que la rutina cansa, que el estrés. Era más cómodo creer en eso que mirar las otras posibilidades a la cara. 6 semanas después, la realidad derribó la puerta. Era una noche de lluvia absurda. De esas tormentas en que el ruido en las ventanas parece de piedras, no de agua. Diego había avisado que se quedaría hasta tarde en la empresa por una urgencia. Yo estaba sola en casa, con la televisión encendida nada más para que hubiera ruido. Entonces escuché un tum, tum seco en la puerta. No era el timbre. No era el interfono. Sonaba como si algo pequeño estuviera empujando la madera. Mi primer pensamiento, el viento. El segundo, algún vecino. El tercero, nada racional, ¿y si es algo peor? Me levanté despacio, con el corazón acelerado, y caminé al recibidor. Me quedé quieta, escuchando. De nuevo, el sonido, tum. Respiré hondo y abrí una rendija. Y ahí estaba.
¿Alicia? Me salió un grito. Estaba frente a mi casa completamente empapada. El cabello pegado a la frente, una chaquetita ligera pegada al cuerpo, los pies descalzos sobre los charcos de la acera. Los ojos enormes, rojos, temblando. Tía, murmuró con los labios morados del frío. Por un segundo sentí como si el viento hubiera vaciado todo el aire de la casa. Abrí la puerta de golpe, jalé a Alicia hacia adentro y cerré con fuerza. El piso del recibidor se llenó de agua en cuestión de segundos. Dios mío, ¿qué haces aquí sola? Mi voz me salía quebrada. ¿Dónde está tu mamá? ¿Tu papá? ¿Quién te trajo? Ella negó con la cabeza, como si mis preguntas no cupieran en su mente. Yo vine, dijo bajito. Nada más. Miré el reloj, las 9 de la noche. Ningún niño de 5 años debería estar caminando solo a esa hora. Mucho menos bajo esa tormenta. Su casa quedaba a unos 20 o 30 minutos andando. Solo después, con calma, caí en cuenta de que Alicia ya había hecho ese camino muchas veces conmigo y con Diego. Sabía llegar a nuestra casa casi de memoria. En el momento, lo único que pude hacer fue actuar. La llevé directo al baño, abrí la llave del agua tibia y empecé a quitarle la ropa con cuidado. Temblaba de frío, pero también de algo que yo todavía no sabía nombrar. Tranquila, mi amor. ¿Tu tía está aquí? Sí. Repetía, más para mí que para ella. Mientras el agua le caía encima, probé la temperatura con la mano, lavé su cabello, tratando de que entrara en calor. Después la envolví en una toalla gruesa y la senté en el borde del inodoro para secarla bien y buscar un pijama mío que pudiera adaptar. Solo entonces tomé el celular y llamé a Lucía. Contestó al tercer tono, con la voz débil y un ruido de fondo que no supe identificar de inmediato. Hola. Lucía, soy Isabel, fui directa. Alicia. Alicia vino sola hasta mi casa. Con esta lluvia. Ahora, de noche. Hubo un silencio pesado. ¿Cómo que sola? Su voz subió de golpe. ¿Me estás diciendo que se salió de la casa y fue caminando hasta allá? ¿Qué es lo que parece? No había nadie con ella. Yo esperaba un grito, un regaño, cualquier cosa. Lo que escuché fue distinto. Isabel, suspiró, y entonces reconocí el eco metálico de un pasillo. Estoy en el hospital. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿En el hospital? Me caí por las escaleras del edificio anteayer, por la lluvia. Me rompí la pierna muy mal. Tuvieron que internarme, soltó todo de una. Ricardo dijo que iba a encargarse de Alicia mientras tanto. Me dio vergüenza contarlo, es tan ridículo, caerme así de adulta. Miré hacia el pasillo, donde se veía la puntita del pie de Alicia, ya seco. ¿Tú no sabías que ella salió de la casa? Pregunté, tratando de controlar la voz. Claro que no. Lucía casi gritó. Llamé hace rato a Ricardo, me dijo que todo estaba bien, que ya había cenado y estaba dormida. Dios mío, Isa, ¿qué le pasó a mi hija? Yo también habría querido saberlo. Está conmigo y está a salvo, respiré hondo. Déjame calmarla, darle un baño de verdad, ponerla a dormir. Mañana temprano te la llevo. Hoy descansa un poco, por favor. Por favor, su voz se quebró. Cuida de mi niña. Corté la llamada con la sensación de que alguien había agarrado mi vida y la estaba sacudiendo sin parar. Lucía estaba internada. Alicia había llegado a mi casa sola, en plena tormenta. Y Ricardo, nadie sabía dónde estaba. Esa noche yo todavía no tenía idea, pero todo lo que yo creía saber sobre mi familia iba a ser arrancado de raíz a partir de ese momento.
Cuando volví al baño, Alicia estaba acostada de lado sobre la alfombra, abrazada a la toalla como si fuera un escudo. Vamos al cuarto, mi amor, le dije, tratando de sonar tranquila. Tu tía te va a preparar una leche calientita, ¿sí? Asintió despacio. Al ayudarla a ponerse de pie, la toalla se abrió un poco. Y ahí lo vi. Un moretón grande, oscuro, en un costado del abdomen. Otros más pequeños, en los brazos. No eran raspones de niña que corre y se cae. Eran marcas redondas, profundas, como si algo pesado hubiera golpeado con fuerza. El estómago se me dio vuelta. Galicia, mi voz salió apenas. ¿Dónde te hiciste esto? Ella cerró la toalla enseguida, cubriéndose. En nada, respondió muy rápido, sin mirarme. No pasó nada, tía. En nada. Una niña de 5 años llena de hematomas diciendo que no pasó nada. En ese instante quise llorar, gritar, llamar a la policía, todo junto. Pero respiré hondo. Entendí que, si la presionaba ahí mismo, solo iba a asustarla más. Le puse el pijama, preparé la leche con un poco de miel y me senté con ella en la cama. Alicia agarró la taza con las 2 manos, como si el calor pudiera derretir el miedo. Después se metió bajo el edredón, pegada a mí. En eso escuché la llave en la puerta de entrada. Isa. La voz de Diego sonó en el pasillo. Amor, ya llegué. En el cuarto, respondí. Entró quitándose la chaqueta mojada y se quedó parado en la puerta al ver a Alicia en la cama. ¿Alicia? O frunció el ceño. ¿Qué haces aquí a esta hora? La niña se encogió, escondiendo la cara en mi brazo. Diego se acercó despacio y se sentó al borde de la cama. Hola, princesa, dijo suave. ¿Te escapaste de tu mamá para venir a ver a la tía y al tío? No se escapó de nadie, contesté seria. Vino sola. Caminando. Con esta tormenta. La cara de Diego perdió el color. ¿Qué? Le conté todo, los golpes en la puerta, cómo la encontré, la llamada con Lucía, el hospital, la tranquilidad falsa de Ricardo. Mientras hablaba, la expresión de Diego se iba endureciendo. Debí haber sospechado, murmuró al final, llevándose la mano al rostro. ¿Sospechado qué? Pregunté. Titubeó un segundo y luego decidió hablar. Ricardo lleva meses pidiéndome dinero, dijo. La startup no va bien, siempre está en números rojos. Lo ayudé un par de veces. Después le dije que no podía seguir. Se puso como loco. Me dijo que yo no entendía lo que es presión, que es fácil hablar teniendo la empresa de papá. Lo miré, sorprendida. Y nunca me dijiste. Me rogó que no le contara a nadie, sobre todo a Lucía. Diego bajó la mirada, culpable. Pensé que era puro orgullo. Pero esto, ver a la hija así, algo se salió de control hace rato. Justo en ese momento, el dobladillo del pijama de Alicia se levantó un poco, dejando ver el moretón del abdomen. Diego se quedó helado. Isabel, su voz salió ronca. ¿Viste eso? Sí. Y tiene más en los brazos. Los ojos de Diego se oscurecieron de una forma que yo casi nunca le había visto. Eso no es una caída, dijo. Eso es un golpe. Las palabras se quedaron flotando en el aire del cuarto, que de repente se sintió pequeño, pesado. Esa noche Alicia se durmió rápido, agotada. Pero su cuerpo no descansó. Se movía, murmuraba frases sueltas entre sueños. Ah, no, papá, yo soy buena, no pegues. Cada susurro era un puñal. Cuando por fin se quedó profundamente dormida, tomé el celular y escribí a Lucía. Alicia está aquí conmigo. Está cansada, pero bien.
Mañana temprano la llevo al hospital para verte. Descansa. Yo podría haber mandado fotos de los moretones, podría haber llamado llorando. Pero solo imaginaba a Lucía sola en un cuarto blanco, con la pierna enyesada y la cabeza llena de culpa, y me bloqueé. Pensé, los golpes van a seguir ahí mañana, tal vez ella tenga un poquito más de fuerza para escucharlo. Quizá me equivoqué. Pero fue lo que hice. Diego, en cambio, no se quedó quieto. Lo escuché hablar en voz baja por teléfono en el estudio durante la madrugada. Alcancé a distinguir palabras como comisaría, denuncia, mamá. Mi suegra, doña Elena, no era solo esa señora impecable que todos conocían. Era una abogada fría y respetada, responsable de la parte legal de la empresa de don Manuel. Y yo sabía que, cuando alguien tocaba a uno de sus nietos, salía otra versión de ella. A la mañana siguiente llevé a Alicia al hospital. Caminaba de mi mano por los pasillos, ya con ropa seca, pero encogida, como si quisiera hacerse más pequeña. Entramos al cuarto. Lucía estaba sentada en la cama, la pierna en alto, mirando el celular. En cuanto vio a la niña, se le iluminó la cara. Mi niña. Abrió los brazos. Alicia corrió, pero se detuvo a un pasito de la cama, con miedo de lastimar a su mamá. Lucía la jaló con cuidado y la abrazó. El cuello de la blusita se corrió un poco, dejando ver un moretón en el hombro. Los ojos de Lucía siguieron la mancha. La separó apenas para mirar mejor. Levantó la camiseta. Vio el morado enorme del abdomen. El sonido que hizo no fue un grito, exactamente. Fue un quejido que parecía salir desde el fondo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, con la voz rota. Alicia mordió el labio. ¿Fue una caída?, insistió. ¿En la escuela? ¿En el parque? ¿En la casa? Fue. Me acerqué, con las manos temblando. Galicia, nadie se va a enojar contigo, le dije. Solo queremos saber qué pasó para poder cuidarte, ¿sí? Yo te lo prometo. La palabra cuidar pareció tocar algo dentro de ella. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para saltar al agua fría. Fue, papá, susurró. El mundo se detuvo. ¿Qué? Lucía abrió los ojos al máximo. Se enojó mucho, la voz de Alicia temblaba. Dijo que yo arruino todo, que ya no me necesita a mí ni a la mamá, porque ahora tiene un bebé nuevo. Esas dos palabras cayeron como piedras en el cuarto. Bebé nuevo. Sentí las manos hormiguear. ¿Bebé nuevo?, repitió Lucía, como si masticara cada sílaba. ¿Él dijo eso? Alicia asintió, con lágrimas cayendo. Discutieron en las escaleras, siguió. Yo escuché. Gritaban por el bebé. Mamá se cayó y él no la ayudó. Solo se quedó mirando y dijo que era su culpa. Lucía se llevó la mano a la boca. El llanto le salió sin control. La caída tonta por las escaleras ya no sonaba nada a accidente. En ese momento supe que no estábamos hablando de un marido estresado ni de un papá que había perdido la cabeza un día. Teníamos a un hombre dispuesto a borrar a su familia para empezar otra con otra mujer y un bebé. Y la primera persona que intentó borrar fue justamente la niña de 5 años. Diego no esperó ni a que terminara el día. Cuando regresé del hospital, le conté todo lo que Alicia había dicho. El bebé nuevo, la pelea en las escaleras, la caída, la frase de que ya no necesitaba a la familia vieja. Diego escuchó en silencio, con los puños apretados. No es solo irresponsabilidad, dijo al final. Es crueldad. En los días siguientes, nuestra casa se convirtió en un cuartel general. Doña Elena llegó con una carpeta de piel, el cabello recogido en un moño perfecto,
Esa versión de ella que yo solo conocía de épocas complicadas de la empresa. Isabel, voy a necesitarte, fue directa. Quiero que anotes todo lo que Alicia haya contado. Lo más detallado que puedas. Cuándo, dónde, qué palabras usó. Todo. Asentí y empecé a escribir. Y también quiero que estés preparada para declarar, si hace falta, añadió. Tragué saliva, pero contesté. Si es para protegerla, lo hago. Elena empezó a tirar de los hilos, y cada hilo traía otro problema. Primero, los estados de cuenta. Como don Manuel ayudaba a los hijos con dinero cuando las cosas se apretaban, era fácil ver a dónde iban ciertas transferencias de Ricardo. Bastó una tarde para que Elena tuviera frente a ella un historial de depósitos regulares a nombre de una mujer, Carolina, desconocida para toda la familia. Luego vino el detective privado, que ella ya usaba en asuntos de la empresa. En 2 días teníamos fotos. Diego abrió el sobre en la sala. En la primera imagen estaba Ricardo abrazando a una mujer de cabello largo, con un bebé en brazos. En otra, él besaba la frente del niño. En todas, parecía más ligero, más feliz que en cualquier foto reciente con Lucía y Alicia. El bebé nuevo ya tenía cara. Elena también contactó a vecinos del edificio de Lucía. ¿Ha escuchado gritos en el departamento del 3er piso? Preguntó a una vecina, con el altavoz encendido. Muchas veces, contestó una voz cansada. El señor le grita horrible a la señora y a la niña. Un día escuché a la pequeña llorando y diciendo, no pegues, papá, por favor. Mientras tanto, el informe médico de Alicia llegaba con frases frías, contusiones recientes compatibles con trauma por objeto contundente. Con todo esto, Elena armó el plan. El sábado, anunció. Cena en casa de tu padre. Todos. Lucía, tú, Diego, Alicia y Ricardo. Vamos a hacer nuestro propio juicio. El sábado se sintió pesado desde la mañana. El comedor de mis suegros estaba puesto como siempre, mantel blanco, platos alineados, copas brillando. Pero no se parecía en nada a las reuniones de domingo. Don Manuel permanecía en silencio, con la mirada perdida. Doña Elena revisaba documentos. Ricardo fue el último en llegar. Entró sonriendo, como si nada estuviera mal. Buenas, familia, dijo, colgando el saco. ¿Qué caritas son esas? Parece que se murió alguien. Nadie respondió. La mirada de Elena fue suficiente. Y siéntate, Ricardo, ordenó. Él frunció el ceño, pero se sentó. Cuando vio a Alicia a mi lado, el gesto se le desacomodó. Mi princesa, empezó, con esa voz falsa de siempre. Papá estaba tan preocupado. Alicia se pegó más a mí. Preocupado, pero le dijiste a tu esposa que la niña estaba dormida cuando en realidad cruzó media ciudad bajo la lluvia para llegar a mi casa. No me contuve. Ricardo me lanzó una mirada dura. Isabel, eso fue un malentendido. Ya basta, lo cortó Elena, levantando la mano. Sabes que no me gustan los rodeos. Vas a escuchar. Si después de eso tienes algo que decir, lo dices. Abrió la carpeta. Vamos por partes, puso unos papeles frente a él. Transferencias mensuales a la cuenta de Carolina, montos altos para tu salario, en los últimos 8 meses. Dinero que vino, en buena parte, de las ayudas de tu padre y de tu hermano. Ricardo palideció. Mi vida financiera no es asunto de ustedes. Lo es para tu esposa, como mínimo, respondió Lucía, con la voz firme a pesar del yeso. Y para tu hija, que jamás vio ese dinero. Elena empujó un sobre hacia el centro de la mesa. Ahora, esto, dijo. Diego sacó las fotos y las fue acomodando. Lucía tomó una.
Vio a Ricardo abrazando a Carolina con el bebé en brazos. El aire se le escapó en un sollozo seco. ¿Tienes un hijo con otra mujer, Ricardo?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Es eso? Él respiró hondo, intentando sostener la pose. Iba a contarte, dijo. Solo estaba esperando el momento correcto. El momento correcto era antes de embarazar a otra, no después, lo interrumpió Elena. Pero todavía no hemos llegado a lo peor. Tomó el informe médico. Aquí está el resultado del examen de Alicia, leyó, múltiples contusiones recientes, compatibles con agresión. Y tenemos también su relato. Papá me pegó y dijo que no necesita más de mí ni de mamá porque ahora tiene un bebé nuevo. Lo miró directo. ¿Vas a decir que tu hija miente? Ricardo golpeó la mesa. Esto es una exageración. Se levantó a medias. Yo solo la discipliné. Jamás quise hacerle daño. ¿Disciplinar a golpes? Diego alzó la voz. Tiene 5 años. Ricardo lo ignoró y enfocó su furia en Lucía. Y tú sabes que lo de las escaleras fue un accidente, escupió. Tropezaste y ya. El silencio que siguió fue distinto. Más tenso. Lucía respiró profundo. Miró a Alicia, a mí, a sus suegros, y por último a Ricardo. Ahí fue donde dejé de mentirme, dijo despacio. Me caí porque me empujaste, Ricardo. Me agarraste del brazo, gritaste que no ibas a dejar que otra criatura arruinara tu vida y me empujaste cuando fui hacia la puerta. Caí, me golpeé todo, y tú te quedaste arriba, gritando que la culpa era mía. Él abrió los ojos como platos. Estás loca. Tenemos vecinos que escucharon la pelea, añadió Elena, sin darle espacio. Y escucharon a Alicia pidiéndote que no le pegaras. O sea, no es solo tu palabra contra la de ellas. Se enderezó. Y ya hice la denuncia en la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y contra Menores, informó. Entregué todo, informe médico, estados de cuenta, fotos, declaraciones. La investigación está abierta. Además, hablé con Rodrigo, tu socio, el gran amigo de la vida. Me dijo que la empresa no puede cargar con la imagen de un agresor. Estás despedido. Ricardo se quedó sin color. No puedes hacerme esto. Y claro que puedo. Y ya lo hice, respondió ella, tan tranquila que daba miedo. Lucía ya inició el trámite de divorcio. Yo misma lo llevo. Ella tendrá la custodia total de Alicia. Tú vas a pagar pensión y una indemnización. Y te aviso desde ya, no vas a volver a ponerle la mano encima a esa niña. La jueza va a imponer una orden de restricción. Ricardo miró alrededor, buscando apoyo. Don Manuel, que no había dicho nada hasta entonces, habló al fin. Te crié para ser un hombre, no esto, dijo con una tristeza que dolía más que un grito. Hoy no tengo nada que decir a tu favor. Diego lo miraba con una dureza que yo nunca le había visto. Lucía abrazaba a Alicia, que lloraba bajito, pero no apartaba la vista de su padre. Están destruyendo mi vida, murmuró Ricardo. Antes de pensarlo demasiado, respondí. No. Tú la destruiste el día que decidiste que tu hija era desechable. Nosotros solo estamos poniendo un límite. Ricardo salió dando un portazo. Y por primera vez, en ese comedor donde tantas veces habíamos actuado como familia perfecta, sentí que algo, aunque fuera poco, estaba siendo realmente justo. Los meses que siguieron fueron una mezcla rara de cansancio y alivio. Ricardo fue procesado formalmente por violencia familiar y lesiones. La orden de restricción le prohibía acercarse a Lucía y a Alicia. La historia de la agresión corrió rápido.
En el mismo grupo de amigos donde antes era el emprendedor brillante, ahora era el que golpeó a su hija. Carolina, la amante, aguantó poco. Se enteró del proceso, me contó Lucía tiempo después. Agarró al bebé y se fue a su ciudad. No quiere que su hijo crezca cerca de él. Yo tampoco pude sentir lástima por eso. Lucía, en cambio, empezó a reconstruirse. Al principio solo hacía cosas sencillas en el despacho de doña Elena, ordenar expedientes, contestar llamadas, escanear documentos. Con el tiempo se animó a leer casos, hacer cursos en línea, ayudar en asuntos menores. Yo estaba convencida de que solo servía para ser mamá, me dijo un día, mientras Alicia y yo armábamos un rompecabezas en la sala. Ahora veo que ser mamá fue el mejor entrenamiento para todo, organización, paciencia, aguantar golpes, de la vida y de la gente. Alicia empezó terapia infantil. Al principio tenía miedo de dormir sola, miedo de bañarse con la puerta cerrada, miedo de cualquier lluvia un poco más fuerte. Una noche que se quedó en mi casa, me preguntó: «Tía, si algún día vuelvo a tener miedo, ¿puedo venir aquí?» Y ni siquiera tienes que preguntar, le respondí, apretando su mano. Puedes venir, llamar, enviar un mensaje, lo que sea. Nunca vas a estar sola. Ahora tienes un equipo entero, tu mamá, yo, el tío Diego, el abuelo, la abuela, es casi un ejército. Ella sonrió, tímida, y sentí que una parte de la niña que caminó sola bajo la tormenta estaba empezando, por fin, a descansar. Mi propia vida también dio la vuelta. Fui al médico por un chequeo más, casi sin esperanza. Ya me había acostumbrado a escuchar negativo. Pero esa vez, el doctor miró la pantalla, me miró a mí y sonrió. «Felicidades, Isabel», dijo. «Estás embarazada». Salí del consultorio en shock, con una mezcla de miedo y alegría imposible de explicar. Llamé a Diego con la voz temblorosa. Se quedó callado, luego se echó a reír y a llorar al mismo tiempo. Esa noche se lo contamos a Alicia. «¿Te acuerdas de aquella noche de lluvia en que llegaste a mi casa?» Le pregunté. Sí», contestó seria. «Creo que, sin saberlo, esa noche abriste el camino para el bebé que está aquí», puse la mano sobre mi vientre. «Vas a ser la hermana mayor de corazón. La primera en enseñarle qué es tener valentía». Los ojos de Alicia brillaron. «Yo voy a cuidarlo», dijo. «O cuidarla. Como ustedes me cuidaron a mí». En ese momento, el futuro dejó de parecer un lugar tan amenazante. A veces, cuando me quedo sola, vuelvo mentalmente a aquella noche. Me veo caminando por el pasillo oscuro, escuchando el tum, tum en la puerta, abriendo y encontrando a una niña empapada, temblando, que escogió mi casa para huir. Pienso en las 1000 formas en que yo podría haber reaccionado. Podría haber minimizado, podría haber creído la primera excusa de adulto, podría haber dicho no es asunto mío. Si tuviera que resumir todo lo que viví en una sola palabra, sería límite. El límite entre amor y ceguera. Entre no es mi problema y aquí sí me toca intervenir. Entre repetir el silencio de tantas familias y decidir que, en la mía, eso se acabó. Pensé mucho antes de contar esta historia. Por un lado, duele exponer a alguien que un día llamé cuñado. Por otro, sé que el silencio es justo el lugar donde se esconden los monstruos. Así que, si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Escribe la palabra límite aquí debajo. Quiero que pienses en tus propios límites. En el punto exacto donde tú dirías basta. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías enfrentado a alguien de tu propia familia? ¿Habrías reaccionado diferente? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien que amas, sobre todo a un niño que no tiene a dónde ir? Yo no tengo todas las respuestas. Solo sé que, aquella noche de tormenta,
una niña de 5 años decidió golpear la puerta de mi casa. Y a partir de ahí, yo ya no podía fingir que no había escuchado. Si mi historia sirve para que una sola persona se dé cuenta de que no está exagerando, de que no es paranoica, de que tiene derecho a pedir ayuda, entonces todo este dolor, por lo menos, encuentra un poco de sentido. Porque a veces proteger a quien amamos es exactamente eso, trazar un límite tan claro que hasta el peor de los monstruos entiende que, de aquí en adelante, ya no tiene lugar en nuestra vida.